El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx, Anunciación TV, interesada en las causas sociales y con una disposición abierta a la equidad en la difusión de las mismas. Todo México Somos Hermanos es la edición impresa de esta página de internet, anunciacion.com.mx. Circula una vez al mes en la República Mexicana. Si usted lo quiere recibir, también nos puede mandar los datos al portal de internet www.anunciacion.com.mx, pero esté al pendiente de nuestra información altruista en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y en Twitter, @Todo México Somos. Vamos a comenzar esta mañana hablando de algo que importa muchísimo a México. Todos los analistas coinciden en señalar que lo que le falta a este país es la educación. Y la Conferencia del Episcopado Mexicano acaba de emitir y va a presentar próximamente una carta pastoral sobre el tema de la educación. Se llama Educar esta carta pastoral, y para darnos la primicia, un adelanto, irla difundiendo, está con nosotros el licenciado Gerardo Cruz González, investigador del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, IMDOSOC. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Tere, buenos días. Con mucho gusto de venir otra vez aquí a este estudio, a esta institución ya tan importante, porque he visto pues la evolución que han tenido en estos meses. Tan poquito tiempo he visto la evolución con mucho agrado. Pues es que va en coincidencia, en razón de la magnitud de todos los temas de la sociedad civil organizada. Entonces, poniéndonos a la altura y abriendo cancha al mayor número de líderes sociales, de abril a la fecha, ¿no? Así es. En este año 2012 comenzamos en abril y pues... Me tocó venir al primer programa. Al primer programa, y estamos felices de tenerte nuevamente. Gracias. Además, con un tema fundamental, ¿no? Así. No vamos a pasar de un lado al otro lado de la barranca si no educamos a México. Así es, Tere. Y es un problema que mucha gente no tiene la conciencia de lo que se trata. No se trata nada más de que los muchachos reprueben más en primaria o secundaria, o que tengan menos capacidad para comprender lo que leen, sino se trata de que los valores que antes se transmitían de un modo más inmediato, hoy son prácticamente desconocidos por muchos jóvenes. Me refiero a que la familia como institución antes transmitía valores que aseguraban la personalidad del muchacho y su vinculación social, las relaciones sociales que podía tener. Ahora es más difícil. Hoy es más difícil que los maestros también transmitan estos valores. Y lo vemos en cuestiones como, digamos así, el relativismo que se vive en cualquier aspecto, o en la satisfacción inmediata de placer que buscan muchos jóvenes, ¿no? La droga, etc. O también en que se piensa que la vida es más fácil si, por ejemplo, caemos en corrupción. Si actuamos corruptamente, solucionamos muchas cosas. Así piensan muchos jóvenes. ¿Por qué hay esta dificultad actual? Bueno, pues vivimos un cambio de época. Ya fíjate que los obispos en Aparecida, todos los obispos latinoamericanos, encontraban esta dificultad. Estamos viviendo un cambio de época. Hoy las comunicaciones sociales son más rápidas. Nos asombramos de la velocidad de la internet, de la capacidad de información a la que tenemos acceso, pero paradójicamente menos comunicamos. Es decir, el contenido y la profundidad de los pensamientos es cada vez menor. Es cada vez menor, y la capacidad de relacionarnos con el otro es cada vez menor. Fíjate que, por ejemplo, un muchacho hace muchos años me comentaba, dando clases yo en la preparatoria, que había pasado una noche entera en el chat, cuando iniciaba aquello del chat, pero ya no se acordaba con quién había hablado ni de qué había hablado. Y en ese momento histórico estamos. Los teléfonos celulares, lo último que hacen es ser teléfonos para comunicarnos como personas, para vincularnos como personas. Pues son teléfonos inteligentes que tienen un montón de cosas, pero que no nos relacionan verdaderamente, profundamente. Y claro, los contenidos también van en detrimento. Entonces, ante esta preocupación, que tiene muchas aristas, el Papa lo ha definido desde el 2007,
tú lo sabes bien, el Papa ha hablado de emergencia educativa. Estamos en un momento de crisis en el mundo precisamente por la carencia de valores. Y nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad. ¿A dónde está ese tesoro que se nos ha dado? Que es la doctrina cristiana. Me parece que está ausente en el mundo lleno de corrupción, de trata de personas, de tráfico de órganos, de tráfico de drogas, etcétera. Un mundo tan corrompido, ¿dónde estamos nosotros? Bueno, pues esa preocupación ha llegado, digamos, ya desde hace algunos años a la Conferencia del Episcopado Mexicano, y en noviembre del año pasado, reunidos en asamblea plenaria, ya tenían un documento, un instrumentum laboris, sobre el que trabajaron muy conscientemente para determinar por dónde podemos, no solo los obispos, no solo la jerarquía de la Iglesia, sino todos los mexicanos, entrarle a este problema tan fuerte que tenemos, ¿no? Que involucra, bueno, tanta complejidad como los ninis, como lo que vemos... El bullying, o como lo que vemos en los medios de comunicación, ¿verdad? La televisión está llena de superficialidad, de frivolidades. ¿Qué es lo que tienen como contacto muchas personas? Así se van formando. Entonces, esa preocupación la presentan ya de un modo reflexionado en este documento, que es fruto, pues, de reflexiones muy profundas, de la consulta a expertos en esta materia, filósofos, pedagogos, historiadores, gente que sabe de políticas públicas, para sacar este documento. Pues mira, precisamente hace algunos programas entrevistaba a los grupos nacionales de voluntarios, a MEVOL, la Asociación Mexicana del Voluntariado, y también a algún otro grupo, nosotros los jóvenes, ¿no? Que pretenden hacer como una reunión a nivel nacional con todos los grupos de voluntarios de organizaciones de la sociedad civil, y yo les preguntaba si tenían temas transversales, si tuvieran valores compartidos, que cada quien en lo suyo, cada quien en la labor que realiza, pero que sí coinciden en algunos valores para compartir con los beneficiarios de las diversas instituciones donde ellos actúan como voluntarios. Y no tenían, así que esperemos que pronto les llegue esta carta. Yo les propuse algunos, ¿no? Les propuse el tema de familia, el tema de la comunidad, la educación, el amor al trabajo, la solidaridad y la fe también, la fe independientemente de la religión que cada quien tenga, ¿no? Pero esta carta, claro que es un tema transversal, se trata de educar en valores. Así es, fíjate que lo platicábamos antes, es un tema urgente, necesario y transversal, porque no solo se trata, como decía yo al principio, de que pasen año o no pasen año, sino de a quiénes estamos formando para el futuro, qué valores les estamos dando. Y es muy importante, es muy valiente la carta, a la que ya por una fortuna especial tuve acceso, en señalar que en este mundo de hoy, también lo quiero referir porque tú nos lo recordabas, parece que la sociedad lo que quiere es dejar ausente el aspecto religioso o espiritual, digamos así. Como si quien tiene una propuesta desde su fe, en el plano social, no pudiera decir nada. ¿Por qué? Pues ya está metiéndose en cosas del Estado, al César lo que es del César, separación iglesia-Estado. O está ofendiendo a los ateos, ¿no? Ofendiendo a los ateos. Sí, no puedes hablar de Dios porque ofendes a los ateos, dicen, ¿no? Qué absurdo. Qué absurdo, claro. Y no en un sentido de beligerancia o pues de pleito. Mucho menos de fundamentalismo. Mucho menos de fundamentalismo, claro. Sino de que nosotros también, teniendo este gran tesoro que es el cristianismo, pues queremos proyectarlo a los demás. ¿Cuáles son los valores esenciales? Pues es la verdad, la libertad, el respeto a la persona humana, la solidaridad, la búsqueda del bien común. Todos estos valores queremos nosotros proyectarlos en la sociedad y con el tema educativo hacer que los niños y los jóvenes de México se vayan cultivando en ellos.
Pues muy bien, me parece muy importante y claro, como la promesa en el anuncio de este programa era que hablaríamos del informe presidencial, por supuesto que lo vamos a tocar, pero queremos que quede clarísimo que si México no ha avanzado todo lo que el mismo presidente de México, que acaba de presentar su 6º informe de gobierno, hubiera querido, si no hemos avanzado tanto como deseáramos, es porque nos falta el tema de la educación. No han bastado las nuevas universidades que se han construido a lo largo y ancho de la República Mexicana, no han bastado los 8 millones de becas, no han bastado todos los esfuerzos de parte del gobierno federal para educar a México. Lo vemos en las condiciones reales de la sociedad mexicana que no ha bastado la inversión en carreteras rurales, no ha bastado la inversión extranjera en México, nada de eso ha bastado, porque lo que ha faltado con urgencia es educar en valores, educar en el amor. Y entender, Tere, que todos somos agentes de esta educación. Tú aquí desde esta tribuna, yo en la investigación que hago, pero más directamente los padres de familia, en primerísimo lugar. Después, los maestros en las aulas, que tienen contacto con los muchachos, con los niños a diario, y que no pueden hablar de corrupción y llegar tarde, por ejemplo, ¿no? O faltar, es decir, todos estos chanchullos que puede haber. Y también son agentes importantísimos las instituciones públicas, desde la Secretaría de Educación hasta los directores de los planteles, y pasando por el sindicato de maestros. ¿Sí? Muy bien, y no solamente en directo con la población a la que hay que educar, sino también a través de los medios de comunicación. No se pueden promover antivalores a través de los medios de comunicación y pretender que haya paz en una nación. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. Dicen que que es bien nacido el que es agradecido, pero agregamos a esto que es agradecido el que está bien educado, porque entonces tiene capacidad crítica y conciencia ampliada para darse cuenta de la realidad, de los cambios sociales, de las mejoras, de los esfuerzos de quienes hacen estas mejoras y de los límites que tienen estas personas y sin embargo cómo dan la vida el tiempo completo para servir a una nación. En este caso estoy aludiendo al mensaje del presidente de México en su 6º informe de gobierno y quiero ligarlo con el tema de la educación. Vamos a seguir entendiendo más, con base en la Carta Pastoral, las propuestas para educar a México y después entenderemos por qué pasó casi por desapercibido, incluso con críticas y desdén de parte de algunos, el informe, el 6º informe de gobierno. Así es, Tere. Fíjate que yo quería hacer una descripción del documento, una descripción, digamos así, del esquema que tiene el documento. Una primera parte se titula Una realidad que nos interpela, y es esta emergencia educativa de la que hemos hablado en el primer segmento, es decir, la crisis social, económica, política que tenemos es por la carencia de valores que no hemos podido asumir ni transmitir, ¿verdad? Pero que nosotros como cristianos lo tenemos de primera línea, desde el Evangelio y después en toda la reflexión posterior. La segunda parte es la Iglesia y la educación en México, y es un recorrido histórico de los aportes que la Iglesia ha tenido desde la fundación de lo que es nuestro país. Pues sobresalen figuras como Pedro de Gante, como Tata Vasco, que no solamente hacían de las personas seres productivos, sino que les ayudaban a desarrollarse en toda su integralidad, en todas sus capacidades, es decir, que buscaban primero que se exaltara su dignidad de persona humana y también pues en el ámbito productivo, ¿no? Y pues muchísimos más, la institución de la Universidad de México, etcétera. Luego la tercera parte es una parte medular, porque se trata de encontrar la noción de qué es educar. ¿A qué nos referimos con educar? ¿Instruir nada más en las aulas y saber las reglas aritméticas y gramaticales? Pues no, claro que no. Educar va mucho más allá, ¿no? Y se pasa desde conceptos básicos de educación hasta qué finalidad queremos cuando hablamos de educación. ¿Hacia dónde vamos? Y vamos hacia, lo dice el subtítulo del documento, para una nueva sociedad. Queremos una nueva sociedad, donde participemos todos en la construcción del bien común, donde no haya ciudadanos pasivos que estiren la mano en programas públicos que les den dinero, sino en ciudadanos que sean responsables, conscientes y participativos de su propio destino, ¿no? Y la última parte es sobre los compromisos y tareas para una acción educativa, que es pues ya la parte donde los obispos proponen líneas de acción directa. ¿Qué podemos hacer en concreto en nuestra sociedad? Y van desde las aulas, pasando por la familia, por políticas de Estado y por supuesto también con propuestas para los medios de comunicación. ¡Qué bien! No es necesario, digamos así, ser muy profundos para reconocer que gran parte de lo que se dice y se hace en la vida es un mimetismo de lo que se hace en los medios de comunicación y de lo que se dice en los medios de comunicación. Si proponen los medios de comunicación situaciones que van en contra de la familia, si proponen vida, digamos así, fácil a través de conseguir el dinero con el menor esfuerzo, o el único objetivo de la vida que sea tener dinero, pues eso es lo que se está replicando en la sociedad. Entonces es muy interesante pues este último punto. Y en realidad todo el documento tiene un eje central que va desde el inicio hasta el final, y que es la centralidad de la persona humana. No podemos dejar de cansarnos de hablar de esto. Es decir, la educación es hacia
una persona y desde una persona, en su integralidad. No solo se debe de buscar el lado, por ejemplo, biológico, que algunos libros de texto en algunos años es lo que han hecho, exaltar, por ejemplo, el aspecto biológico, ni tampoco exaltar nada más el aspecto sentimental. O utilitarista también. O utilitarista. Se trabaja mucho ese aspecto también del ser humano, ¿no? Eres importante en tanto que eres útil, ¿no? Así es. Y tampoco. Y tampoco. Entonces, esta idea de la persona humana recorre todo el documento, por eso a mí me parece de un gran valor, porque si perdemos de vista que la educación se dirige a personas y que nosotros mismos como personas estamos educando a los demás, pues entonces nos seccionamos en estas parcelas de las que ya hemos hecho mención. Al final caemos en un relativismo donde podemos pensar que lo más importante, por ejemplo, sobre el derecho fundamental que es la vida, está la libertad. Entonces ahí ya hay legislaciones que privilegian la libertad sobre la vida, cosa que pues es contraria a este principio transversal que he dicho yo del documento, que es la dignidad de la persona humana. Juntos todos, como personas conscientes, formadas, responsables, podemos formar una nueva sociedad. Yo pienso muchas veces que la democracia no es efectiva si no hay personas formadas. Por ejemplo, en el voto. ¿Cómo pueden emitir voto personas alienadas, condicionadas, no preparadas, irreflexivas? Pues será un voto dirigido. Los electores vendrán a ser simplemente masas que den un sentido u otro a las elecciones, pero dirigidas siempre. Por eso es importante este tema de la educación. Otra cosa que es interesante en este documento, Tere, si me dejas comentarte, es que debemos reconocer que el derecho a la educación es, en primer lugar, un derecho de los padres. Eso es importante. Que los padres tienen derecho a educar a sus hijos de acuerdo con sus propios valores. En primer lugar, ¿verdad? Y el Estado solo de modo subsidiario. Es decir, el Estado no tiene el monopolio de la educación, especialmente en ciertos temas, por ejemplo en temas de valores. Los padres tienen la prioridad para educar a sus hijos. Me refiero yo a que, cargados de un laicismo, muchos programas de estudio desvinculan cualquier cuestión de fe de los menores. No solo de fe, sino de integridad humana. Por ejemplo, el tema del aborto, por ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿no? Están manejados al antojo de unos cuantos que yo no sé cómo es que les dan crédito los que editan los libros de texto, en este caso la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué se siente amenazada bajo la presión de un grupo minoritario que propone una relajación sexual o el aborto como un derecho? Así es. ¿Por qué? Bueno, pues o sea, ¿por qué? En primer lugar... que falta que la participación ciudadana de otros que están de acuerdo contigo en este caso del tema de la vida como valor fundamental, falta la participación ciudadana en esas discusiones previas a la edición de los libros de texto, ¿o qué? Sí, y falta la organización, ¿verdad? Tú hacías mención hace rato. Parece que tenemos muchos trabajos muy buenos, muchas personas, pero si no nos vinculamos, pues serán esfuerzos a veces inútiles o con muy poco alcance. Creo que falta mucho de la organización ciudadana y por eso me gusta este espacio, porque creo que es una propuesta para empezarnos para vincularnos más y organizarnos de mejor modo. Ahora, entiendo por lo que me dices que esta carta pastoral de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que se llama Educar, está basada en un pensamiento de antropología filosófica personalista. ¿Es así? Así es. Más allá de las cuestiones del Evangelio, que son interesantes sobre todo para los cristianos, aquí es filosofía pura prácticamente. Así es. Que es tan atrevida que se presenta tanto a los medios de comunicación como a los gobiernos como a los maestros. Es muy atrevido, ¿no? Es muy atrevido, pero cuando se tiene, digamos, la certeza de que lo que se está hablando es un bien para todos, pues no es más uno que manifestarlo. Y así es, se trata de una filosofía que
se puede ver en todo el documento, que es del personalismo, ¿verdad? En donde no es tanto el imponer el Evangelio de modo fundamentalista, sino de también recoger del Evangelio estas importantes fuentes de humanidad que necesita nuestra sociedad. El respeto a la vida, el respeto a todos los demás, la construcción del bien común, la solidaridad, la cooperación. Son todas estas cosas y muchas más, ¿no?, que podemos identificar desde esta antropología filosófica del personalismo, y que sí, claro, por supuesto que sí está presente en el documento. ¿Y crees que tanto profesores laicos como el Estado laico, los medios de comunicación laicos, estén preparados para vencer el prejuicio que ellos tienen respecto de la Iglesia Católica, de manera que no por ser una carta pastoral la rechacen, no la lean, la desperdicien? Porque sería no solo despreciar, eso es lo de menos, lo más grave es que la van a desperdiciar, no van a aprovechar la riqueza que tiene el contenido. Fíjate que al respecto, primero quiero tomar un punto. No se trata de una carta pastoral, se trata de, como dice nuestra invitación que tenemos aquí, que es prácticamente la portada del documento, se trata de reflexiones y orientaciones, pero no llega a ser una carta pastoral. Si fuese una carta pastoral, entonces iría dirigida solo a los cristianos, a los católicos, ¿verdad? En cambio, aquí ya que sean reflexiones y orientaciones nos hace ampliar el espectro de a quién se dirige, quiénes son los destinatarios de este documento. Y se hace pues muy respetuosamente para los que no son cristianos, para los que no son católicos, para los que no tienen ningún credo que profesen. Es decir, es un documento que entra en diálogo con la sociedad, no se impone. Al estilo Benedicto XVI, ¿verdad? Al estilo Concilio Vaticano II y Benedicto XVI. Muy bien, me encanta. Pues entonces vamos a un corte y regresamos, ¿no? Ahí vamos a ver qué ha pasado en estos 6 años en México con respecto a la educación en valores, y qué ha pasado pues con la sociedad mexicana, que ha sido muy vulnerable ante las ofertas del mundo actual. Y eso que es mayoría cristiana. Muy bien. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. Ya entendimos que la carta no es pastoral, que es una carta dirigida a toda la sociedad mexicana, especialmente a profesores, a gobierno y a medios de comunicación, además de padres de familia, ¿no? Es una carta que no necesariamente va para cristianos, tampoco solo para cristianos católicos, sino para toda la sociedad mexicana. Y ahora, sabiendo que lo que ha faltado en este país para que todos los propósitos del más reciente gobierno que está terminando, ¿no? El último sexenio, no se lograron todos los propósitos, es insuficiente, como dijo el mismo presidente de México, lo que se ha logrado, pero se ha hecho un gran esfuerzo, se ha trabajado con tesón, ¿verdad? Y vemos que no, y además vemos que no hay agradecimiento hacia el esfuerzo realizado en 6 años. Y no solo al esfuerzo, también a los logros. Es decir, no se trata nada más de una cuestión subjetiva, no hicieron lo mejor que podían, sino también a que se lograron cosas importantes. Por ejemplo, haber tenido una cobertura en todo el país del Seguro Popular es un esfuerzo muy importante que no teníamos hace 12 años. Por ejemplo, que se haya vinculado de algún modo la sociedad civil en algunos encuentros directos con la Presidencia de la República, incluso a veces muy ríspidos. Recuerdo a Javier Sicilia, por ejemplo, ahí en el castillo de Chapultepec. Eso no era posible antes. Antes era el presidente un hombre intocable. Creo que ha habido una disminución de la figura presidencial en favor de mayor participación ciudadana y del federalismo. Es decir, los estados han tenido más dinero y más fuerza política independiente del centro, es decir, de los pinos. Eso es un logro democrático también, que debemos de apreciar. Sí. Que no haya un tirano, digamos, que dirige el país desde su oficina, como en cierta medida pasó en otros, con el PRI antes. No, ahora hay espacios de mayor democracia. Incluso hemos visto cómo el Ejecutivo ha estado en desacuerdo con el judicial, con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo. Eso también es bueno para una vida democrática, y no que todo sea un mismo bloque dirigido por una sola persona. La impartición de justicia y la creación de leyes a la obediencia de una persona. Creo que también ahí hemos avanzado, en esta separación efectiva que se ve en que tienen concepciones de ciertos puntos distintas, ¿no? También que se han creado leyes muy importantes. Por ejemplo, se reformó la ley de amparo. Entre otras cosas que nos trae la ley de amparo es que ahora se pueden realizar amparos en materia de derechos humanos. También la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Por primera vez hay una ley para los migrantes. Antes los migrantes tenían apenas, digamos así, ciertas normas que ninguna los protegía en la Ley General de Población. Ahora ya hay una ley específica para atender este problema tan lacerante, tan vergonzoso. Y creciente. Creciente, además, de los migrantes en México. Que además ahora nos estamos dando cuenta que no son migrantes que van hacia Estados Unidos muchas veces, sino que ya México también es punto de llegada. Muchos ya no siguen su camino y se quedan. Bueno, y muchos otros avances que ha tenido el gobierno federal, pero que ante medios de comunicación acríticos o malintencionados muchas veces, pues la población se queda, mucha gente en México se queda con esa idea de que, por ejemplo, hubo una pésima estrategia de seguridad nacional. Bueno, ahí hay sus bemoles. Claro que a todos nos duele la creciente violencia, la permanente violencia que hay en México, el número de muertos que ha habido, pero también es necesaria la fuerza del Estado en ciertos momentos y bajo ciertas normas, ¿verdad? También te comentaba hace un momento que parece que hay una apreciación más desde fuera de lo que fue el gobierno que desde dentro de gran parte de la población. Por ejemplo, un dato interesante es que los votantes en Estados Unidos, en su mayoría y casi absolutamente, votaron por el partido
al que pertenece el presidente, es decir, para presidente votaron por Josefina Vázquez. Eso quiere decir que tienen una mirada distinta a la que tenemos nosotros con todo este bombardeo informático en el que estamos en el país, y que con poca formación, como decíamos, pues nos hace acríticos. Y fíjate, Tere, que también es interesante que este informe de gobierno, como comentábamos, casi pasó pues desapercibido. Sí, eso es lo que más me preocupa. Veo que hay casi apatía. Dicen que cuando hay enojo o cuando hay amor, bueno, pues todavía hay formas de platicar, ¿no? Y de ponernos de acuerdo, pero cuando ya ni te enojas, cuando ya ni amas, cuando ya lo que se ve en el ambiente es la apatía. Apatía. Y el diálogo entre Andrés Manuel López Obrador, que no está de acuerdo con la ratificación de Enrique Peña Nieto, y en ese ínter aparece el sexto informe de gobierno, pocos comentarios al respecto, y parece como si fueran tres actores políticos que se platican entre sí, pero a la ciudadanía le da la espalda a ello y se ponen en los videojuegos y en el internet y en el chat con sus amigos. Entonces sí ha aumentado la democracia, claro que la sociedad civil está fortalecida, pero el ambiente en general de una mayoría más allá de los líderes sociales es darle la espalda a la vida y ponerse en los videojuegos y el internet y todo esto. Todavía falta mucho más, ¿verdad? Estamos creciendo en participación ciudadana, estamos creciendo en democracia, pero falta muchísimo más, mucho. Y respecto de lo que decíamos de que parece que pasó de largo, otra cosa muy interesante es que no se trata del segundo informe de gobierno ni del cuarto. Estamos hablando del último informe de gobierno, que viene a ser como pues cerrar la caja, ¿no?, de esta administración. Vamos a ver las cuentas, qué pasó. Y también ahí debemos de ser muy críticos independientemente de la postura política que tengamos. Es decir, en base a datos reales, aunque las estadísticas también se pueden maquillar, debemos de estar conscientes de qué pasó. ¿Cómo estábamos en México al inicio del sexenio? ¿Qué pasó durante estos 6 años? ¿Y cómo estamos ahora? Por ejemplo, se critica mucho que el presidente Calderón no fue el presidente del empleo como había prometido. Y duplicó el empleo. Las cifras del empleo en 6 años se duplicaron. Así es, ¿no? Pero claro, la necesidad también creció, fue insuficiente. El IMSS tiene registrado un aumento en el número de afiliados. Datos del INEGI. Entonces sí hubo un aumento, sí se crearon empleos, pero además hay que decir otra cosa. La demanda creció, como bien apuntabas tú, pero también la crisis global, financiera y económica, de potencias, o por ejemplo de la Unión Europea, de los Estados Unidos, pues repercutieron en el mundo completo, y en México no tanto. Eso es un gran logro. En España, por ejemplo, están casi el 25% de la población desempleada. En México no estamos así. En Estados Unidos están casi al triple en porcentaje de desempleados en términos relativos que México. Es decir, no estamos tan mal. Pero ¿por qué se ha criticado al presidente en eso? Volvemos otra vez. Por la poca capacidad crítica de la sociedad en general, ¿verdad? Y otro dato interesante es que en la economía, que también ha tenido impacto global, no estamos tan mal. La inflación, por ejemplo, en el informe lo dice así el presidente, se llegó en términos generales al 4.3% de inflación y tenía programado un 3% de inflación. Pero el impacto se amortiguó porque había podido ser más de frente a la sequía en Estados Unidos, que ha abarcado gran parte del territorio productor de cereal, que también es insumo para la cría, por ejemplo, de carne, de ganado, que han subido algunos commodities, que se llaman, que ha habido crisis en Grecia, en España. Entonces, todas estas realidades externas globales no han impactado a México tanto. De hecho, se piensa que, digamos, este colchón que México ha hecho en economía va a hacer que México crezca más que una gran potencia latinoamericana que es Brasil. México
en los próximos 2 años tendrá que crecer más que Brasil, en razón de que las finanzas públicas y la economía del país han sido bien cuidadas en este sexenio, ya desde el sexenio anterior, pero en este sexenio así ha sido. Yo recuerdo, yo crecí de crisis en crisis, ¿no? De las últimas crisis, Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, parece que habíamos ido bien y al final se echaron la bolita entre el presidente saliente Salinas y el entrante Zedillo, y nosotros hemos tenido un tiempo en el que no hemos sufrido esas crisis que ha habido, y aumentando esta otra razón que son las crisis en el mundo en general. Sí, o sea, en un universo México se ha mantenido estable económicamente, financieramente, en la macroeconomía, digamos, pero la mitad de la población mexicana no tiene para satisfacer las necesidades básicas, 52 millones de personas pobres. Estamos hablando de la mitad de la población prácticamente. Es un reto. Es un reto enormísimo. No solo para el gobierno, sino para nosotros, que estamos, digamos, que somos de a pie, ¿no? Que estamos todos los días pues tratando de encontrar un mundo mejor. Es todo un reto porque fíjate que muchos programas sociales, que hubo muy buenos programas sociales, en los que se invirtió mucho dinero, más que nunca se invirtió en programas sociales, a veces no son aprovechados. Es decir, tiene que haber más subsidiariedad, entendida desde la doctrina social, la subsidiariedad como principio. De no hacer por el otro lo que puede hacer por sí mismo. Sino ayudarlo para que empiece a hacer por sí mismo, darle los instrumentos para que por sí mismo puedan hacer cosas. Y eso tiene que ver muchas veces también con cavar más profundo. Y otra vez el tema de la educación. Y es cambiar el chip que tienen muchas personas de solamente estirar la mano. Por eso veo muy... Pero más bien porque viene así la solución. La solución que se está proponiendo desde la sociedad civil y desde el gobierno es dar de comer a los pobres. Dar de comer a los pobres, y el Evangelio dice: el que no trabaje, que no coma. Entonces nos está invitando y está poniendo su confianza, Jesucristo pone su confianza en la capacidad productiva del ser humano, y nos está invitando a que miremos a nuestro alrededor y generemos el empleo necesario para que todos puedan vivir con dignidad, trabajar y comer con el fruto de su trabajo. Así es. Pero las soluciones que da la sociedad civil y el gobierno es contraria, es dar de comer, porque parece que no hay disposición para reactivar el trabajo. Y esa es parte del tejido social que está roto. Esa es parte de la educación en la que hemos fallado. Y es parte de la poca crítica que tenemos como sociedad. ¿Cómo es posible que la fuerza del gobierno de la Ciudad de México esté basada en este tipo de programas? Beca para los estudiantes, pero sin ninguna responsabilidad. Es decir... Pero eso también lo hace el gobierno federal. Sí, pero está más presente aquí. Las oportunidades se dan por millones a nivel nacional y no tienen manera de supervisarlas. Así es. Entonces, el trabajo, como yo decía, es incluso desde profundizar en las raíces de esta cultura que tenemos, tanto en el gobierno, en los órganos de gobierno, como en las personas, para que este subsidio, es decir, el dinero que les llegue, no se convierta en dinero echado a la basura, sino en capacidad de desarrollo de las personas. El rezago educativo, hablando de las becas que regalan gobiernos locales y federales en este país, vemos que es gigantesco, que un gran porcentaje, de casi el 50% de los jóvenes, no terminan la secundaria, en las zonas rurales. Sí. Sí, el rezago educativo pasa por las políticas en materia de educación que tiene el gobierno, pasa por la mala formación de muchos profesores y de la irresponsabilidad, también hay que decirlo, de los padres de familia, en el sentido de que pretenden que la escuela les dé la educación, en muchas partes pasa así, y ellos se ausentan de ese tipo de educación. No estoy diciendo que los padres tienen que hacer lo que el profesor hace en las aulas, sino de educarlos, a los hijos también,
cosa que queda muy lejos de la realidad. Compartir el entusiasmo por la educación, el entusiasmo por el estudio, ya es animar así a los hijos a que sigan adelante. Pero si los padres de familia están provocando en los hijos el entusiasmo más por el trabajo que por el estudio, desertan, abortan los estudios, se ponen a trabajar y ya no. Y en trabajos poco productivos. Y en trabajos pues, poco remunerados. En la economía informal, que poco les hacen que se desarrollen también como personas, ¿no? Pienso, aquí en la ciudad, por ejemplo, vemos muchísimos jóvenes que están en los cruceros, en el metro, ofreciendo cosas que no valen la pena, y así viven, digamos, ¿no? Diario, sin acercarse pues a la verdadera formación y a la educación. Por eso, con este informe de gobierno, pues nos damos cuenta que los trabajos que se han hecho han sido buenos, pero no basta. Y que no todo es tarea del gobierno, sino que todos nosotros somos responsables también de formar una nueva sociedad, es decir, un mundo mejor. Se me antoja muchísimo que la sociedad mexicana reciba el informe de gobierno, que ya lo recibimos, ¿no? Y reciba esta carta a educar. Imagínate. O sea, hasta aquí llegó el gobierno del presidente Felipe Calderón, y ¿por qué no pudo más? Porque faltó educar, y aquí está esta carta. Aquí está esta carta, y aquí estamos todos metidos, todos tenemos esta responsabilidad, y todos somos partícipes de esta sociedad en la que vivimos, pero también podemos ser constructores de una nueva, ¿no? Aquí los obispos nos ayudan obispos para cristianos y para no cristianos, nos ayudan a ver esta realidad. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Gerardo Cruz, del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, haber estado con nosotros y que nos sigas acompañando en próximas ocasiones. Te haré un placer siempre estar contigo. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.